Buenas tardes. Bienvenidos esta tarde a la jornada sobre restauración del hormigón de Quimia. Esta que es la última charla de este ciclo de videoconferencias cortas de formación técnica, la hemos querido dedicar al tema del hormigón y la necesidad de su restauración. El hormigón, en la actualidad nos encontramos ya en una época o en una edad del hormigón donde empiezan a aparecer ya no solo las patologías derivadas del medio ambiente y de múltiples razones que lo afectan, sino ya incluso por temas de edad empiezan a aparecer cada vez de forma más repetida patologías en este. El deterioro del hormigón es normalmente causado por múltiples motivos, ataques de cloruros, ciclos de hielo, incendios, ataques químicos, CO2 y evidentemente ya en las fechas en las que estamos incluso por edad. En este sentido, Quimia desarrolla una línea llamada Betonfix que está destinada específicamente a la reparación y restauración y refuerzo de estructuras de hormigón armado, de hormigón en general, siempre desde la misma filosofía del resto de líneas Quimia, muy dirigido hacia la restauración. Aunque suene un poco contradictorio utilizar el término restauración para el hormigón, que en teoría son estructuras nuevas, sí, de lo que se trata es de restaurar el hormigón. Contamos con morteros para múltiples aplicaciones, desde inyecciones y anclajes estructurales, colocación de micropilotaje, impermeabilización, demolición, encamisado, etcétera, como son los casos de los morteros que estáis viendo, sistemas de impermeabilización elásticos cementosos, morteros pasivantes, e incluso un material que es muy peculiar, que es el Betonfix MC, que es un ligante hidráulico, un adhesivo reforzado con fibras de alta resistencia a los sulfatos, con el que podemos hacer un mortero de alta resistencia sulforresistente in situ en la obra, lo cual abarata sensiblemente los costes. Rapidites, RAs, autonivelantes, alisadores de acabados, combinaciones con nuestros sistemas de aislamiento térmico, etc. Obturaciones de vías de agua y morteros rápidos de reparación. Vamos a empezar por la reparación de fachadas. En este sentido, y viendo las necesidades de las reparaciones más frecuentes en las fachadas, como son frentes de forjados, roturas, carbonataciones, exposiciones a los frentes marinos, etc., Quimia formula un mortero estructural de fraguado rápido con denominación R3 llamado Betonfix TX. Es altamente tixotrópico, muy manejable, muy plástico y de muy alta resistencia mecánica. Está marcado CE con la denominación R3. Es un mortero de muy altas prestaciones. Este mismo mortero lo tenemos en 4 versiones, que es el Betonfix TX, que es un mortero de fraguado rápido de alta resistencia, con fraguado rápido, entiéndase, un fraguado que está entre los 30 y los 40 minutos. Luego tenemos el Betonfix TX Rapid, que es un mortero que ya se diseñó a partir del mismo, también marcado CE con denominación R3, pero con un fraguado mucho más rápido, que no supera los 15 minutos a 24 grados centígrados. Siempre estos dos para espesores como mucho de hasta 3 centímetros. Y por último, el Betonfix TX GG, que es la misma filosofía de mortero, la misma velocidad de fraguado, pero con una variación granulométrica que nos permite hacer espesores superiores a los 3 centímetros, incluso hasta 6 centímetros en una sola tirada. ¿Esto qué nos ofrece? Pues la ventaja de que podemos hacer aplacados estructurales en fachadas, interiores, perfilados, recuperación de elementos estructurales en general, con fraguados y sobre todo con puestas en obra muy rápidas. Sí, con los morteros de fraguado rápido tenemos que tener la precaución de tener muy medidos los amasados para no tener mermas en términos de los secados, pero por otra parte nos da la prestación de que en un muy corto espacio de tiempo podemos conseguir dar acabados por encima de las reparaciones estructurales.
De todos los morteros que empezamos hablando y de todos los que estamos hablando, que es una de las características peculiares en la línea química, en la línea de quimia, independientemente de su filosofía restauradora, fácil manejo, plasticidad, tixotropía, etcétera, todos los morteros marcados CE van aditivados con aditivos sulforresistentes, son todos sulforresistentes y con pasivantes de óxido, con lo cual garantizamos una reparación muy duradera de las estructuras de hormigón armado. Digamos que Quimia ha testado este sistema, que es el que utilizamos y el que nos parece el más indicado a partir de la experiencia de los últimos 30 años, de finales de los años 70, donde es un sistema que repetimos y lo único que hacemos es mejorar los materiales con los que se va haciendo cada paso. Pero la filosofía de reparación del hormigón sigue siendo la más efectiva y la que hasta el sol de hoy sigue siendo la más efectiva. Una vez que cuando nos encontramos con una estructura de hormigón que ha empezado a entrar en un proceso de carbonatación, que empiezan a haber exfoliaciones en las armaduras, desolidarizaciones de las masas con las armaduras, el primer paso es desnudar estas y limpiarlas, normalmente con chorro de arena, cepillo metálico, etcétera, para eliminar todo lo que son zonas exfoliadas, y a continuación utilizamos soluciones Ruggine. Soluciones Ruggine es un convertidor de óxido al uso, que no está basado en ácido tánico, es al agua, y nos permite convertir las zonas que se nos han quedado del hierro no perfectamente limpias, eso sí, siempre sin exfoliación, que es convertir el óxido ferroso en hierro útil que se pueda proteger. Por otra parte, también tiene la ventaja de que en las zonas donde no somos capaces de acceder a el hierro que está en mal estado, siempre tenemos que intentar desnudar la mayor parte de las armaduras posibles, pero en las zonas donde no podamos llegar por una cuestión logística, de la imposibilidad de acceder, Ruggine penetra en toda la sección del hierro útil, con lo cual no inmediatamente, pero en un corto periodo de tiempo consigue convertir todo el óxido de toda la sección del hierro. A continuación utilizamos el Betonfix Quimifer. Betonfix Quimifer es una pasta hidráulica, cementosa, realcalinizante y anticorrosiva para el hierro. Quimifer tiene una doble función. Una, crear un ambiente alcalino o lo suficientemente alcalino en las armaduras para que cuando se entreguen los morteros de reparación la armadura se siga manteniendo en un ambiente altamente alcalino y se evite la corrosión. Y la segunda ventaja que tiene Betonfix Quimifer es que además sirve como puente de unión para la recuperación volumétrica posterior. ¿Vale? ¿Qué se hace? Normalmente se da una primera mano de pasivación y una vez que se ha dado la mano de pasivación, a continuación se da una segunda mano que en fresco sobre fresco se entregan los morteros reparadores. En términos de mortero de reparación, aquí ya os pongo 3 casos, pero lo que viene a continuación es recuperar el volumen del elemento estructural reparado. Entonces, determinaremos qué tipo de mortero utilizar dependiendo de la solicitación del elemento, de la velocidad de fraguado que queramos, de la resistencia mecánica requerida. En este caso tenemos, por ejemplo, morteros de fraguado normal, que muchas veces son los más utilizados. Tenemos el Betonfix FB, que es un R4 estructural, marcado C, o el RCA, que es un R3 estructural, que ambos son de fraguado normal. Evidentemente utilizaremos el FB cuando las solicitaciones sean más altas, porque es mecánicamente mucho más resistente, o el RCA si no son tan altas, por su denominación. También podemos utilizar el TX o el TXGG, porque estos también son estructurales, entonces en reparaciones donde el requerimiento sea velocidad de fraguado, podemos apelar a cualquiera de estos dos también. Y por último, os pongo como ejemplo también el Betonfix CR, que es un micro hormigón autocompactante, colable para espesores superiores a 6 centímetros, con el que podemos realizar operaciones incluso hasta de encamisado de los pilares con restitución de armaduras. Por último, y digo por decir todo el procedimiento completo, se procede a dar una mano con un mortero de acabado, que en este caso podría ser un Betonfix RS o un Betonfix R52, que nos van a dar una capa de acabado fino
al elemento estructural y que ya nos van a empezar a ayudar a el último paso, que es la colocación de un revestimiento anticarbonatación. Esto, digamos que es paso a paso, aunque lo veremos luego en un esquema, el procedimiento correcto de restauración de un elemento de hormigón armado. Empezamos por desnudar, exfoliar y limpiar completamente la armadura. En el caso que fuera necesario, reponer y atar o soldar armaduras nuevas, y las armaduras que se nos quedan de las antiguas, lo que podamos recuperar de ellas, tratarlo con ruggine para convertirlo y con quimifer para realcalinizarlo. Y a continuación hacer la recomposición volumétrica con el mortero que veamos que necesitamos. Una vez que se ha hecho todo esto, la utilización, aquí os cito el Quimicover Blindo, es un revestimiento, un barniz anticarbonatación. Independientemente de que hayamos realizado una correcta solución de reparación o restauración del hormigón, que se hayan realcalinizado armaduras, que se hayan repuesto, que se hayan utilizado morteros de reparación de muy alta resistencia, sulforesistentes, compasivantes, etc., es imprescindible y es lo recomendable siempre utilizar un último revestimiento anticarbonatación, sobre todo en zonas de ambientes agresivos, ¿vale? Pero en general lo correcto siempre es utilizar revestimientos anticarbonatación que nos van a evitar la penetración de lluvias ácidas, de monóxido de carbono, de un montón de agentes ambientales que al final hacen no que la reparación o restauración que hemos hecho no funcione, sino que sea menos duradera. Va a seguir siendo efectiva, pero si no se hace el revestimiento anticarbonatación será menos duradera. Aquí vemos un poco el esquema de los pasos a seguir. Se desnudan las armaduras, se cepillan o se chorrean con arena a fin de conseguir eliminar todas las zonas de exfoliación. Se aplica ruggine para reconvertir, quimifer para realcalinizar y finalmente reconstrucción volumétrica con RCA, FB o TX, la aplicación de un mortero de acabado fino, en el caso el RS o el R30, y por último la aplicación de un revestimiento anticarbonatación. Aquí lo vemos en fotos, aquí tenemos un pilar totalmente degradado, esto lo habremos visto 1000 veces en la obra. Aquí se procede al repicado y al desnudar las armaduras hasta que se queden a la vista. Un chorreado para eliminar todas las zonas de exfoliación y dejar la parte más consistente de la armadura. La aplicación con brocha de las soluciones ruggine para la reconversión de este hierro. Aquí aplicamos la capa de realcalinizante Beton Fix Quimifer, muy importante. No solamente se debe aplicar a las armaduras, se debe aplicar a las armaduras y a la zona de hormigón adyacente. Es súper importante que se hagan las, no solamente en el hierro, sino también en el hormigón. Aquí ya vemos cómo se comienza la reconstrucción volumétrica de la viga en este caso. Un enfoscado de un mortero de acabado fino que no solamente sirve como en plan decorativo, sino que además es un elemento protector, y el barnizado con el revestimiento anticarbonatación. Y aquí ya tenemos la estructura restablecida. Otro sistema muy utilizado por Quimia y en general cada vez mejor aceptado es la consolidación de estructuras en hormigón armado mediante los sistemas de encamisado de pilares con microhormigón autocompactante, en este caso el Beton Fix CR. Se trata de un sistema que nos permite recuperar elementos estructurales que han tenido muchas pérdidas de capacidad portante por pérdida de sección en los aceros, etcétera, etcétera, o incluso en los casos de cambio de uso que fuera necesario utilizarlo. El sistema es bastante sencillo, como se ve aquí, que es la limpieza y saneado de los soportes. O sea, evidentemente el primer paso siempre va a ser la recuperación del elemento. Coger un elemento de, por ejemplo, un pilar que nos ha reventado, que ha empezado a carbonatar y que no está en buen estado, lo primero que hay que hacer es repararlo. Y una vez que esté reparado, entonces nos planteamos el sistema de refuerzo de en este caso,
Se limpia y se sanea el soporte, se perforan para inyectar los anclajes a las armaduras nuevas que se van a colocar y una vez encofrado, por colada, se vierte el Betonfix CR. Esto nos permite varias ventajas, entre otras que podemos hacer recrecidos con muy alta resistencia mecánica y muy poco espesor. Partimos de revestimientos que pueden estar entre los 5 y los 10 centímetros, que nos pueden elevar las capacidades portantes de una forma impresionante. Evidentemente, trabajando con un microhormigón como el Betonfix CR, que tiene resistencias mecánicas a compresión superiores a los 700 kilos y que además, al ser autocompactante, no requiere de vibrado ni de grandes espacios para penetrar dentro de las armaduras. Aquí vemos un caso real del pilar, donde ya aquí se disponen las armaduras, debidamente ancladas y colocadas. Se preparan los encofrados, en este caso se realizó en madera, para realizar el vertido por colada. Y aquí ya vemos el pilar una vez que se ha desencofrado. Como siempre, una vez hecho el restablecimiento, viene el refuerzo. De hecho, el sistema que acabamos de ver, que es el sistema de microhormigón autocompactante, evidentemente no tendría sentido hacerlo si no hemos recuperado el elemento estructural antes. Por esto, una vez que se restablece, que se restaura el elemento, aunque no se ha recuperado, entonces es cuando nos debemos plantear reforzarlo. Cada vez más utilizamos los sistemas FRP, los sistemas FRP de quimia, que son la utilización de tejidos de carbono vidrioaramida para el confinamiento o simplemente por adhesión y aflexión, el refuerzo de elementos estructurales recuperados. Un sistema FRP es un compuesto, que son sistemas conseguidos por la unión a nivel macroscópico, pues, de materiales diferentes, una fase masiva o matriz polimérica y un tejido, ¿vale? Aquí podemos ver un poco lo que es un compuesto, el elemento estructural a reforzar, el adhesivo, el tejido de armadura y la impregnación, que es la que rigidiza finalmente el tejido. Las matrices generalmente son productos poliméricos termofraguantes, normalmente trabajamos con resinas epoxi en todos los sistemas Kimitec. Como decía, las matrices son compuestos de bajo peso molecular, diepóxicos, con grupos epóxicos en cada extremidad, y la otra es una diamina. Lo otro que se considera en términos del refuerzo son las fibras. Cuáles son sus resistencias a tensión, a corte, deformaciones de rotura, resistencias a tracción, etc. Todas estas consideraciones partimos de la referencia normativa del CSIC BT 200-2004, del CNR italiano, que es la única normativa o la más completa a la que podemos acceder hoy por hoy, con la que se están generando las normas de OTA a fin de realizar una normativa única para refuerzos con materiales compuestos. ¿Vale? Se consideran los cálculos y la verificación, la aceptación, el almacenaje, la movilización y la puesta en obra. ¿Qué patologías vamos a reforzar? Pues las de flexión, en este caso, como es este ejemplo, una vez que hemos recuperado con el Betonfix FB estas viguetas que hemos realcalinizado y utilizado todo el sistema del que hablábamos antes, una vez que ha sido recuperado, podemos realizar un refuerzo inferior, en este caso se hace con Kimitec CB 1200, con una fibra de carbono de 1200 gramos por metro, salvando las patologías de flexión que pudiera tener el elemento. Aquí se ve todo el sistema de aplicación, la adhesión, la colocación de la fibra y su posterior impregnación. El otro problema que solemos tener es el de cortante. En este caso, mediante confinamientos con sistemas FRP, podemos salvarlo siempre considerando que son elementos muy resistentes que aportan prácticamente nulo peso a la estructura. Si reforzamos una viga de 4 metros de luz con una fibra de carbono de 1200 gramos por metro, estamos dando altísimas resistencias a la viga y aportando 1200 gramos por metro cuadrado. Aquí se ve claramente cómo se aplica el sistema. Una imprimación
consolidante una vez que han sido preparados los pilares, etcétera, etcétera. La colocación de la pasta adhesiva tixotrópica, el Kimitec PTX. La colocación del vendaje, en este caso se trataba de un vendaje de 300 gramos por metro unidireccional en vendas de 1 metro de ancho. Y por último, y una vez repasado, se le aplica el impregnante que la rigidiza, ¿vale? El Kimitec EPI. Cosas importantes. Los sistemas FRP son muy efectivos, pero hay que considerar siempre la preparación del soporte. Es imprescindible. Si no preparamos correctamente un soporte, no lo alisamos, no redondeamos las esquinas de los pilares, no creamos una pista de regularización correcta, ¿qué es lo que vamos a tener como consecuencia? Pues probablemente la defectuosa transmisión de los esfuerzos a través de los tejidos. Esto nos traerá también, por último, como consecuencia, el que si no se colocan correctamente, si no se distribuyen correctamente los esfuerzos, va a haber zonas que no van a tener la misma capacidad que otra, con lo cual el refuerzo no va a trabajar correctamente. Entonces es muy importante la preparación inicial del soporte. ¿Con qué? Pues con morteros de reparación, con cientos de materiales de los que disponemos. En este caso citamos el Betonfix FB, que es el que más se utiliza, que nos dejen un soporte no con una perfecta planimetría, porque en el caso del Kimitec PTX, que es la pasta con la que se entrega los tejidos, al ser tixotrópica nos permite salvar pequeños defectos, pero sí dejar el soporte lo mejor preparado posible, que no haya rugosidades, porque nos entendamos. En vista de pruebas de control semidestructivas, deben ejecutarse sucesivamente para prever zonas adicionales de esfuerzos. O sea, cuando realizamos una intervención muy grande, nunca está de más la colocación de testigos. Esto se refiere básicamente a la norma del CNR, básicamente para saber cuál es el comportamiento del refuerzo a lo largo del tiempo, porque de hecho las extensiones totales mínimas de los esfuerzos nunca van a ser superiores al 0,5%. Por todos estos motivos, y partiendo de la filosofía de Kimia en este sentido, nosotros generamos, cada vez que se colabora con el proyectista, una vez que decide qué tipo de sistema va a utilizar, nosotros generamos un informe técnico con el que se le da la aportación en términos de resistencia del sistema, que no de los materiales sueltos, el elemento a recuperar. Estos informes, aquí vemos varios, una recuperación de un forjado, el refuerzo de un muro, etcétera, donde hacemos un cálculo de aportación de nuestro sistema basándonos en el tipo de elemento que vamos a reforzar. Quiero decir, con las informaciones del técnico, forjado, utilización, sobrecarga, etcétera. Ya bueno, en algunos casos en los pilares hasta los axiles, que muchas veces se dispone de ello o no. Pero bueno, a partir de allí generamos este tipo de informes con los que damos resultantes de aportación que pueden luego ser incluidos en el proyecto. Esto es, digamos, que el servicio técnico. Asimismo, soluciones particulares y muy específicas para cada uno de los problemas a solucionar. A ver, en la restauración y en la rehabilitación no se puede pensar en un sistema único para solucionar todo. Cada problema debe ser solucionado con una solución muy específica. Entonces, nosotros siempre vamos a recomendar un tipo de solución determinada que, claro, se discutirá previamente con el técnico para intentar resolver la particularidad del problema en cada ocasión. Esto, digamos, que es una hoja tipo donde se da los resultados de el material que se utiliza. En este caso es una pletina de 5 centímetros de ancho, el Kimitec Plate, los resultados de los refuerzos a flexión, que esto era un refuerzo de una vigueta, donde damos los resultantes del momento flector final, de la solicitación de la estructura, de las áreas de FRP para tener este resultado. O sea, todos los datos a los que llegamos al final de qué pasa con nuestro material si lo colocamos en este elemento estructural.
Bueno, a ver. Preguntas, ruegos, dudas. ¿Las armaduras también pueden ser liberadas por hidrodemolición? Sí, pueden ser derribadas por hidrodemolición dependiendo de las circunstancias. A ver, cuando nos enfrentamos a un puente a estructuras de cierta envergadura, es lo más usual utilizar hidrodemolición porque lo permite. En elementos estructurales de poca envergadura utilizar hidrodemolición es un poco arriesgado. Pero bueno, sí, se puede utilizar la hidrodemolición sin ningún tipo de problema hasta el descubrimiento de las armaduras. A partir de ahí, el sistema con el que se desnuden es válido perfectamente. ¿Y si llueve? ¿Y si llueve, qué hacemos? Si llueve durante la reparación, si llueve, ¿cuándo? ¿Dispone Quimia de software para el cálculo de refuerzos? Sí, está colgado en la página web. Lo que pasa es que pues, tenemos algunos problemas con el traductor y sí tenemos un software de cálculo que podéis descargar desde el website. Lo único que hay que tener claro es que el software de cálculo de Quimia funciona bastante diferente a los que conocen software comercial de cálculo de refuerzos con sistemas compuestos. Este no es un software donde tú metes el comparativo del refuerzo en acero y finalmente te da un resultado que es el nombre de un material. No. Este es un software que te pide dimensiones del elemento estructural, solicitación, tipo de hormigón con el que estamos trabajando, etcétera, y tú al software le vas proponiendo qué tipo de refuerzo va poniendo y él te va dando los resultados y si es o no es posible conseguir el refuerzo. De todas formas, tiene un tutorial que te explica bastante bien cómo tienes que utilizarlo. Es un software realmente dirigido específicamente a técnicos especialistas en la materia. A ver. Si llueven exteriores durante la reparación. A ver. Si llueven, ahora entiendo, si llueven exteriores durante la reparación, en el caso de una lluvia torrencial, evidentemente, si estamos trabajando en exterior, habrá que parar, sobre todo con la aplicación de los morteros, las recuperaciones volumétricas, las pinturas, etc. En el tema de lo que es desnudar armaduras en principio, ¿no? De todas formas, en el caso de que haya riesgo de lluvia, siempre se puede trabajar con morteros estructurales de fraguado rápido, fraguado de 15 minutos. Con lo cual recuperaríamos volumen a suficiente velocidad para que no nos pillara el toro. Si llueve, hombre, no vamos a colocar un mortero y exponerlo a la lluvia porque evidentemente va a perder capacidad. Hay que evitar que se mojen en el momento de la aplicación. Una vez que ya hayan sido aplicados y hayan secado, no hay mayor problema. Las resistencias al fuego de los refuerzos con fibra. Todos conocemos que las temperaturas de cristalización de las resinas epoxi están entre los 80 y los 110 grados en general. Tienen que ser protegidos, requieren indispensablemente, sobre todo en zonas susceptibles de fuego, en áreas de fuego concretas, tienen que ser revestidos con protección RF. En nuestro conocimiento y por los ensayos que tenemos, el sistema indicado para protegerlos son las placas de fibrosilicato. Hay espesores determinados que nos dan RFs diferentes y nos permiten una protección pasiva segura contra el fuego de los sistemas FRP. Está accesible en la red la normativa italiana señalada para el refuerzo de estructuras. Hombre, no sé si está accesible en la red, pero si nos escribís a info@quimiiberica.es os pasamos una copia sin ningún problema. Es un PDF de unas 100 páginas. Pero escribirle a info@quimiiberica.es y os la haremos llegar sin ningún problema. Conozco las reparaciones en hormigón con betón fix. Funciona bien, solo puede variar el color. Y eso, en caso de hormigones vistos, es un hándicap. Se ha evolucionado en cuanto a los colorantes. A ver, el tema de los colores básicamente es por dos motivos. Una, por las cantidades cementosas que tengan y otra, por la zona de la que vienen los áridos. Lo que sí se ha conseguido es que en los morteros de acabado, como es el caso del R30
del D15, que es el último que hemos sacado, que es uno de un acabado muy fino, o del RS, sí que conseguimos aproximarnos mucho, mucho al color del hormigón, o a ese color del hormigón que normalmente se está buscando. Entonces simplemente es seguir el mismo sistema y dar una capa de acabado fino, que no supone más de 1 kilo por metro cuadrado, con estos morteros de acabado, con lo cual sí conseguiríamos un color bastante aproximado. ¿Evita las diferencias de coloración, tonificación en caso de hormigones vistos? Sí, vale. Lo que pasa es que aquí, a ver, en hormigones vistos, cuando reparamos hormigones vistos hay que tener muy claro que por mucho que intentemos hacer una igualación con el color del hormigón, va a ser muy complicado. O sea, ahí se apela normalmente o bien al hecho de revestirlos todos con un mortero de acabado muy fino que dé el mismo aspecto de lo que era, digamos, la pantalla, por ejemplo, de hormigón, para que no haya mucha variación cromática, o si no, utilizar veladuras. El conseguir un mortero que acierte exactamente al color del hormigón reparado, acertaremos muchas veces y fallaremos muchas otras. Eso es prácticamente imposible de conseguir al 100%. Presenta el software la formulación, es decir, no actúa como una caja cerrada, sino que se puede comprobar manualmente lo que realiza el programa. Sí. O sea, el programa, a medida que tú le vas introduciendo datos, vas a ir viendo que al lado te va poniendo la forma, digamos que te va diciendo el criterio de cálculo según con el que está trabajando. O sea, no funciona como ciencia infusa, no. O sea, te dice, yo qué sé, cómo llega hasta el momento flector final, cuál es el camino que sigue. Te lo pone en texto al lado, evidentemente como tú has puesto los valores antes, lo va a calcular él, pero te dice por dónde camina. Sí, efectivamente es así. ¿Tenéis algún refuerzo resistente al fuego? Los refuerzos con encamisados de microhormigón armado en principio lo son tanto como el hormigón. Tenemos un nuevo sistema que es el tema de resistencia al fuego, donde utilizamos un compuesto a base de un mortero puzzolano, el centro de cemento y cal, muy adherente, muy resistente a las temperaturas, y fibras de acero al carbono y fibras de acero inoxidable, que según los ensayos que tenemos funcionan muy bien hasta los 1800 grados durante un periodo de tiempo bastante prolongado. Con lo cual sí, el nuevo sistema Chemisteel viene a ser, digamos, la resolución del hándicap que tenemos con respecto al fuego, que en el caso del FRP se puede hacer una protección pasiva sin ningún tipo de problema, sí, pero en el caso del Chemisteel no la requiere. O sea, sí hay un sistema resistente al fuego. Hoy por hoy, al nivel que está el desarrollo, ya podemos utilizarlo en muchas de las aplicaciones de FRP que utilizamos en FRP, aunque aún nos quedan algunas aplicaciones de algún tipo de confinamiento, etcétera, que por ductilidad aún no es posible hacer con Chemisteel, pero bueno, al tiempo. ¿Podría utilizar en muros de mampostería en casos de restauración de edificios antiguos? Si te refieres al Chemisteel, sí. Si te refieres a los morteros cementosos, no. Para el caso de mampuestos y el caso de muros de fábrica entregados con morteros de cal, tenemos otra línea de la que hablamos en otra de las charlas, que es la línea Laime por la línea Tectoria, que son morteros de cal donde tenemos algún mortero de cal, incluso de alta resistencia, que sería lo indicado para esto. Si es para la utilización de refuerzos FRP, se pueden utilizar en algunos casos que lo permiten, y los refuerzos SRG o SRP, que son el Chemisteel, normalmente suele ser lo más indicado para refuerzos en elementos de mampostería. ¿Alguna preguntita más? Pues nada, si no hay más preguntas, buenas tardes, gracias por vuestra atención y nada, hasta el próximo ciclo.